Hola, con este video vamos a empezar a revisar las características anatómicas del sistema nervioso autónomo. Como objetivos temáticos vamos a revisar la organización del sistema nervioso autónomo, los plexos autónomos, los ganglios autónomos, sus funciones, cuál es la diferencia entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, las inervaciones y parte de la aplicación clínica. Los objetivos de aprendizaje están descritos en el documento que reciben con la lista de estos videos. Muy bien, con respecto a la organización, sabemos que el sistema nervioso autónomo se divide en dos sistemas principales, que es el sistema simpático y el parasimpático. Podemos ver en este esquema del sistema nervioso central en el que vemos encéfalo, el tallo y la médula espinal, que el sistema nervioso parasimpático tiene núcleos que se encuentran alojados en el tallo y están relacionados con los nervios craneales 3, 7, 9 y 10. Y también tiene relación con los segmentos espinales de S2 a S4, mientras que los segmentos espinales del sistema nervioso simpático se encuentran de T1 a L2. El sistema nervioso simpático, o esta división mayor del sistema nervioso autónomo simpático, tiene a su vez varias divisiones que serían los segmentos en los que se encuentran alojados sus núcleos. Serían los segmentos cervicales, que son 3, o más bien no segmentos cervicales, sino porciones cervicales, ajá. Torácicos, que llegarían serían 11 o 12, lumbares 4 o 5, pélvicos 4 o 5 y en coxis el ganglio impar. También vamos a hablar más adelante acerca de estos cadenas. El sistema nervioso autónomo simpático tiene eferencias, es decir, fibras que salen desde la médula espinal y llegan hacia las vísceras. De esta manera, salen de la médula espinal, las fibras llegan a las cadenas preganglionares, estas fibras forman plexos y finalmente llegan a ganglios regionales para llevar a cabo la inervación. Esto es como de manera muy general, otra vez. Médula espinal a las cadenas preganglionares, que son estas, las cadenas simpáticas. A partir de aquí salen fibras que forman plexos y estos plexos, estos plexos llegan a ganglios regionales y luego ya sale la fibra para inervar la víscera. Vamos a ver cómo sucede esto de manera específica. Esto ya lo habíamos explicado en alguna ocasión, pero creo que es muy bueno verlo ya con mayor detalle. Bien, entonces, como ya sabemos, en la médula espinal hay niveles en los que encontramos astas laterales, aparte del asta anterior y el asta posterior. A nivel de T1 a L2, estas astas laterales alojan los núcleos de células que están relacionadas con el sistema autónomo simpático. Los axones de estas neuronas van a dirigirse hacia el asta anterior y emergen por el nervio espinal, o mejor dicho, por la raíz anterior, emergen por la raíz anterior, se unen a la raíz posterior y ahora sí forman el nervio espinal. Luego, siguiendo este axón, continúa por el nervio espinal y luego pasa por el ramo blanco comunicante y se encuentra ya ahora en el ganglio paravertebral. Esto siempre pasa. Pero lo que va a pasar después ya tiene varias opciones, que son 4 en total. Entonces, nuevamente tengo el núcleo en el asta lateral, el axón emerge a través del asta anterior hacia la raíz anterior, se une con la raíz posterior y juntos forman el nervio espinal, continúa por el nervio espinal y después discurre por el ramo blanco comunicante hacia el ganglio paravertebral. Veamos la primera opción. La primera opción es que haga sinapsis en el mismo ganglio. Aquí tengo otro esquema un poco diferente. Estoy observando igual el asta lateral. El axón emerge por el asta anterior, raíz anterior. Forma el nervio espinal junto con la raíz posterior. Continúa por el ramo blanco comunicante y aquí hace sinapsis. Y aquí el neurotransmisor es acetilcolina. Luego va a
hacer sinapsis, les digo, con el núcleo de una neurona que está en este ganglio paravertebral, y el axón va a discurrir ahora por el ramo blanco comunicante, perdón, por el ramo gris comunicante, ajá, y luego se une nuevamente al nervio espinal original y va a inervar el músculo liso de vasos sanguíneos, de glándulas sudoríparas y de músculos piloerectores, pero de ese dermatoma, ¿no? De ese sitio en particular, sí, de ese dermatoma. Sí, de este dermatoma, ok. Entonces nuevamente hasta lateral, hasta anterior, raíz anterior, nervio espinal, ramo blanco comunicante, sinapsis, ramo gris comunicante, nervio espinal. Sería el mismo nivel y entonces es el mismo dermatoma lo que inerva. Veamos la opción 2. La opción 2 es que una vez que las fibras se encuentran en el ganglio paravertebral, no hacen sinapsis en el mismo nivel, sino que ascienden a un ganglio superior de la misma cadena simpática. Por ejemplo, ganglios cervicales. Ajá. En este caso, veamos, estamos en nivel de T1, por ejemplo. El asta lateral tiene el núcleo de la neurona. El axón emerge por el asta anterior, raíz anterior, se une con la raíz posterior, forma el nervio espinal, continúa por este nervio espinal, ramo blanco comunicante y llega al ganglio. Luego la fibra asciende hasta un ganglio cervical en donde ya hace sinapsis y de ahí se distribuye. En este caso, por ejemplo, podría distribuirse si es aquí. Si es cervical, entonces podría distribuirse con ramas de la arteria carótida, ¿no? Como ya hemos visto. Entonces, fibras preganglionares ascienden, llegan a los ganglios cervicales, hacen sinapsis, emergen por el ramo gris comunicante y se unen al nervio espinal cervical. Esa es una opción. La tercera opción es que en efecto llegan al ganglio y en lugar de subir o de hacer sinapsis en el mismo nivel, descienden. Sería este. Aquí está descendiendo, es este ejemplo del lado izquierdo. Y podría llegar a ganglios lumbares y sacros. Ahí hace sinapsis, emerge por el ramo gris comunicante y forma parte de los nervios espinales lumbares y sacros. Ajá, esa sería la distribución de estos nervios simpáticos. Y, ajá, sería esta, la tercera opción. Y por último, la cuarta opción de distribución sería esta. Sería emerger igual por el asta anterior y encontrarse en el nervio espinal, luego llegar al ganglio y de aquí emerger y formar los nervios esplácnicos y dependiendo de los niveles, ¿no? De T5 a T9 sería el nervio esplácnico mayor, el nervio esplácnico menor y el mínimo o IMO y también parte de estos lumbares. Veamos bien los niveles. El nervio esplácnico mayor tiene su origen de T5 a T9, hace sinapsis en el ganglio celíaco, perdón, en los ganglios del plexo celíaco, ajá, y plexo renal, y llega también a médula suprarrenal. El menor, que sería este, tiene sus niveles en T10 a T11 y hace sinapsis también en el ganglio del plexo celíaco. Y el mínimo IMO está a nivel de T12 y hace sinapsis en plexos renales. Ok. Esas son sus eferencias, las eferencias del sistema nervioso autónomo simpático. Veamos las aferencias. En este esquema estamos observando vísceras, ¿no? Estamos observando el corazón y el estómago. Serían, por ejemplo, vísceras torácicas y vísceras abdominales. Estas aferencias van a llevar información de las vísceras hacia el sistema nervioso central. Tenemos aquí el receptor en la víscera, que sería esta línea roja. Forma parte de estos nervios cardíacos en el caso de vísceras torácicas o también podría formar parte de los nervios esplácnicos y si es de vísceras abdominales definitivamente nervios esplácnicos. Llegan al ganglio correspondiente de la cadena paravertebral. Luego transitan a través del ramo blanco comunicante, se unen al nervio espinal y llegan
Bueno, el axón transita también a través del ganglio de la raíz posterior, pero ya quedamos que no hace sinapsis aquí, solamente que el cuerpo de la neurona pseudounipolar se encuentra en este sitio y luego llega al hasta posterior, en donde va a hacer sinapsis en alguna de las 4 núcleos que ya dijimos, sustancia gelatinosa, el núcleo dorsal de Clark, etcétera. Y luego estas fibras possinápticas van a unirse a fibras del tracto espino-reticular y también de los sistemas anterolaterales y van a ascender. En el caso de los tractos espino-reticulares, por ejemplo, podemos decir que esto tiene relevancia porque vamos a tener irregulación por parte de esta región, ¿no? Del sistema reticular. Bien, voy a parar para continuar con el sistema nervioso autónomo parasimpático.